Buenos días, estimados y estimadas, pues muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un honor participar, pues y felicitar a todo y su trabajo, porque si algo demostró octubre de 2019 fue que los medios de comunicación, los grupos económicos de la comunicación están totalmente cooptados y fueron los medios digitales los que mostraron la realidad de lo que ocurría, ¿no? Entonces, más bien, nosotros siempre hemos apoyado estos espacios y contentos de participar como Instituto de Investigaciones Económicas de la Central, como la U Pública, U del Pueblo, U para hijos e hijas de trabajadores y campesinos y campesinas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Y bueno, habíamos fijado esta entrevista en dos puntos. Por un lado, la privatización, la anunciada privatización del Banco del Pacífico en pro aparentemente de la desnutrición infantil. Y por otro lado, el tema de los Pandora Papers, que ahora debería tener una resolución, algún acuerdo al menos por parte de la Asamblea Nacional. Comencemos con lo primero. Hagamos un poco de memoria. ¿Qué significa el Banco del Pacífico? ¿Cómo, digamos, finalmente termina siendo un bien del Estado y por qué la importancia? Bueno, el Banco del Pacífico, a raíz de lo que ocurrió en el feriado bancario, ¿no? En este momento, pues, estaba siendo utilizado como fueron estos bancos del Progreso, como fueron Banco también. Y en este sentido, pues, lo que se hizo fue recuperar de parte del sector público a esta empresa, ¿no? Que, pues, era un banco, así como también se recuperaron otras empresas que también eran de banqueros, como por ejemplo los medios de comunicación, ¿no? En este caso, dos canales de televisión y una radio. Bueno, entonces me parece que ahí es importante mencionar que no es que el Estado expropió ni nada de eso, sino que había una serie de deudas que determinaron pues que ante la morosidad que tenían estos actores empresariales, ¿no? Me parece que el 9 de diciembre se celebra el Día contra la Corrupción. Sería muy importantísimo decir que la corrupción privada, que pasa por el no pago de impuestos, que es lo que vamos a hablar más adelante, pues tiene que ser castigada, ¿no? Y en este caso, pues se castigó recuperando los bienes a los cuales se adeudaba al Estado, y en este caso, pues fueron los bancos, medios de comunicación, y también, si es que han escuchado el Plan Tierras, también partió porque había una serie de tierras agrícolas donde trabajaban miles y miles de campesinos y campesinas que también se recuperaron para el Estado, pues, y que después fueron de alguna manera redistribuidas. Entonces, el Banco del Pacífico pasa de esa manera como una suerte de recuperación del Estado de las deudas que tenía el sector privado con el sector público, y pues en medio de eso, pues el rol que jugaba este sector era, este agente bancario, era pues dentro del sistema financiero, ¿no? Con el paso del tiempo, el Banco del Pacífico se convirtió en uno de los bancos más importantes del país en este momento. Bueno, hasta donde nosotros hicimos la investigación, se demuestra que el Banco del Pacífico tiene activos por 6.600 millones, convirtiéndose en el segundo banco más grande del país. Entonces me parece claramente que eso da cuenta que ha tenido una suerte de crecimiento, una suerte de posibilidades de ser eficiente también, como lo vamos a ver más adelante. En un estudio que hicimos en la central, junto con la decana Nancy Medina, encontrábamos que al compararlos en los 10 indicadores que presenta la Superintendencia de Bancos con los principales bancos del país, con los otros dos más grandes bancos del país, el Banco del Pacífico está bien en 6 indicadores y un poco complicado en 4, pero esto a compararlo con entre comillas, lo más eficiente de lo eficiente, que son los bancos más grandes. Entonces, ahí claramente se demuestra pues que el Banco del Pacífico pues tiene una suerte de no solamente eficiencia económica, ¿no? Sino la más importante, que es la social. Banco del Pacífico, al ser un banco que pertenece o que es el principal accionista del Estado, permite regular el oligopolio que existe en el sistema financiero. En el Ecuador tenemos 24 bancos, ¿no? Afortunadamente, eh, las fuerzas de leyes, la constitución y todo lo que permitió, de alguna manera, impedir que un feriado bancario vuelva a ocurrir. Determinó básicamente pues que el sector bancario trate de ser regulado, controlado, y por eso los bancos de aquí, si es que tienen, no se ponen sucursales extranjeras. Pero por otra parte, también hay una concentración tremenda, ¿no? Entonces, esto claramente pues termina beneficiando a un banco que tiene más mercado, y el Banco del Pacífico, a ser un banco público, Ujú. pues básicamente lo que permite es regular ese oligopolio, entregar mejores precios a los usuarios, entregar créditos a las personas que necesitan, y le da una balanza, le da un equilibrio. Entonces, por ejemplo, si es que el Banco del Pacífico no diera créditos al precio que deben dar, los otros bancos aprovecharían ese monopolio, ese oligopolio, para dar créditos a tasas pues más que usureras, ¿no? Entonces, eso de alguna manera matizó el tema de los efectos de la concentración y lo que hace esto. Entonces, el Banco del Pacífico no solo es eficiente económicamente, más importante que eso, es eficiente socialmente hablando.
Y nos detenemos en este punto, porque, a ver, el discurso del presidente Lasso durante campaña y ya luego electo mandatario, hablaba de que el Estado no está en sus acciones el tener un banco, que eso es parte de la propiedad privada. ¿Cuán cierto es eso? El Estado puede administrar un banco, en este caso el Banco del Pacífico, porque partimos de esa premisa que podría ser o no falsa. ¿Cuán cierto es esto? ¿El Estado ecuatoriano puede tener un banco? A ver, el Estado ecuatoriano, el Estado como tal puede tener actividades en cualquier rama de actividad, ¿ya? En cualquier sector económico. Las empresas públicas nacen en 1950, ¿no? Cuando hay esta ola de la industrialización por sustitución de importaciones, en las que había sectores que no les interesaba a los sectores privados porque no eran rentables, simplemente. Después, el Estado en ese momento se metía, ¿no? El tema de ferrocarriles, transportes, servicios públicos. Ahí surgen las empresas públicas, ¿no? Pero cuando el sector privado ve que ahí hay ganancia, que ahí hay una posibilidad de tener réditos económicos, Ujú. ahí sí, pues le mete mano. Y por eso después llegó toda la ola de privatizaciones, donde se vio, por ejemplo, que el tema de salud era privatizable, el tema de servicio de energía eléctrica era privatizable. Y esto pues le daba una suerte de más ganancias a estos sectores. Entonces ahí, en ese sentido, pues así es como nace la empresa pública. Otro estudio interesante que tenemos es que dentro de las 500 empresas más grandes del Ecuador, ¿no? Durante 14 años consecutivos, las empresas públicas permanecen en el top 11. Así que muestra que el Estado puede sostener y eficientemente administrar una empresa que incide en un sector. Pero esto es importantísimo porque esto permite sostener y darle mejores actividades al usuario. ¿Dónde está el negocio de las privatizaciones? Cada vez que hay una privatización, inmediatamente el precio de las tarifas empieza a aumentar, ¿no? Hay los tarifazos. Así es como se tiene un rédito. Entonces ahí lo que se produce básicamente es decir, lo que voy a hacer es subirle a esta familia el precio de la electricidad, el precio de la gasolina, el precio de algún servicio público del agua, por ejemplo, y pues eso llevar a las arcas del sector privado, ¿no? Ahí es donde está el negocio y por eso este afán de privatizar. Entonces a la gente que dice, a mí no me importa que privaticen porque a mí no me afecta, en realidad sí le va a afectar porque va a tener un aumento en el precio de sus productos y servicios, ¿no? Y esto permite el oligopolio. Si es que una sola empresa controla el precio de las cosas, es un formador de precios, inmediatamente yo no tengo en quién más consumir. Así que simplemente lo tengo que aceptar para poder entrar en un bien, por ejemplo, un tema crediticio, ¿no? Entonces, vemos ahí claramente cómo, de alguna manera, el sistema financiero se logra desconcentrar, se logra regular, porque, ya repito, si es que el Banco del Pacífico da una tasa de interés del, no sé, del 7%, Ujú. esto obliga a que los otros bancos bajen su tasa de interés, así que no solamente beneficia, pues, a las personas del Banco del Pacífico, beneficia a los usuarios en conjunto del sistema financiero. Entonces, por eso es primordial que el banco se mantenga público. Entonces, con estas dos investigaciones interesantes se mantienen dos ideas importantísimas. El Banco del Pacífico es eficiente económicamente hablando, es socialmente eficiente también. Las empresas públicas, perdón, han permanecido en el top 11 de las 500 empresas más grandes del país. Y Ujú. solo un puntito Sí, sí, fundamental sí, que sí. se me olvidaba con el tema de privatización eléctrica. Ujú. En el primer informe del FMI hay una serie de actividades en las que una parte dice, hay que aumentar el precio de la electricidad. Y eso pasa cuando se desea privatizar esto. Por las tarifas, el cambio justo de las Exactamente. tarifas y el decreto dado sobre el sistema eléctrico Exactamente. desde el gobierno de Guillermo Lasso, que desde los sectores sindicales del el espacio del sistema eléctrico han hablado de un patrimonio de los y las ecuatorianas que es del sistema eléctrico. Jonathan, te iba a preguntar, hace un par de semanas se aprobó la nueva reforma tributaria de propuesta por el presidente Guillermo Lasso. Ahora, varias voces mencionan que esta reforma permitiría a grupos económicos que justamente tienen su platita bien guardada en paraísos fiscales en el exterior, traer, repatriar, digamos, estos recursos en el momento además donde se anuncian privatizaciones. ¿Cómo coincide? ¿Cómo, digamos, este rompecabezas se va armando en función de todas estas reformas que ya se está aprobando en el país? Importantísimo lo que mencionas con el tema de blanqueo de capitales, ¿no? Es una forma en la que los empresarios, la élite empresarial, ¿no? Porque ¿quién puede tener un paraíso fiscal? Un microempresario de verdad no va a poder tenerlo, ¿no? Una revista en Forbes decía que tener un paraíso fiscal cuesta $5,000. Y eso me trae a colación un libro bien interesante que se llama Cómo los millonarios utilizan
billones para esconder trillones, ¿no? Estas personas tienen una cercanía con la desigualdad y por eso prefieren utilizar toda esa plata en vez de constituir una sociedad que también les beneficiaría, lo que hacen es mandarla afuera, no tenerla en paraísos fiscales. La ley funciona con ese sentido de blanqueo de capitales, ¿no? En el que, pues, ese dinerito, yo no quiero que se vea que yo tenía dinero afuera, sino que quiero traerlo, bueno, ni siquiera traerlo, simplemente jurídicamente regularlo, entre comillas, ¿no? Básicamente se tiene confidencialidad de quién y cuánto es lo que está blanqueando, así que pues esa situación. Pero más importante que eso son todas las reformas que se hacen del Código Orgánico Monetario y Financiero en esta ley tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley por circunstancias nefastas ahí en la Asamblea, ¿no? ¿Qué decía el Código Orgánico Monetario y Financiero? Que los bancos básicamente no pueden tener actividades en otra actividad que no sea el sistema financiero, ¿ya? La ley lo que hizo fue derribar eso. En este momento los bancos ya pueden invertir. Entonces ahí sí el rompecabezas se completa. Los bancos ahora pueden invertir en medios de comunicación, pueden invertir en sector eléctrico, pueden invertir en sector gasolinas, pueden invertir, los medios de comunicación es lo más importante, ¿no? Pueden invertir en inmobiliarias también. Y esto es complicadísimo, porque ¿qué pasa? Los bancos se dan préstamos a ellos mismos, ¿no? Y ese fue el principio de lo que ocurrió en el feriado bancario. Así que con eso hay que tener sumamente cuidado de lo que puede ocurrir. Regreso a lo que tú decías, los bancos van a volver a invertir en los medios de comunicación. Eso no contraviene a la consulta popular del 2011, donde ya de alguna manera se votó para que haya esa separación, digamos, entre el poder económico y los medios de comunicación. ¿Qué está pasando? Dentro de la figura jurídica hay algo que se denomina pirámide de Kelsen, ¿no? Donde ninguna norma, ¿no?, puede sobrepasar a una norma madre. Es decir, un artículo o una ley orgánica no puede sobrepasar a la Constitución. Sin embargo, han habido agravios constitucionales más que constantemente, lo cual claramente muestra que el tema de esta captura empresarial, ¿no? Porque el Estado está siendo capturado por el sector de élite empresarial y manejándolo a su antojo, ha tenido una serie de agravios constitucionales. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, este de aquí, en donde una consulta popular nos dice claramente que los banqueros no pueden tenerla y muy, pues, maniqueamente en la ley se dice, bueno, sí, no pueden tenerla porque había un límite de accionistas desde el 6%. Ahora esto se amplió al 25%, entonces ahora ya, pues, de esta manera maniquea, se puede tener los medios de comunicación. Y esta transgresión ha sido constante, ¿no? Y hay una crítica importante a la Corte Constitucional. Recordemos que a las universidades le recortaron y la Constitución dice que no se puede recortar presupuesto a universidades por ningún motivo. Se recortó. La Constitución dice que un funcionario que está ejerciendo una posición pública no puede después pertenecer a un acreedor. Pasó con Richard Martínez, es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, vemos básicamente cómo ha habido una transgresión constante de la Constitución, que es lo que permite y abre la puerta para estos espacios. Y como punto final también me parece que había que traer a colación porque nos olvidamos muy rápido. La privatización también del Banco Central del Ecuador tiene mucho que ver con estas opciones, porque ahora también, de alguna manera, los bancos, ¿no? Quién sabe quién se va a adueñar del banco finalmente, no pueden ser fideicomisos, etcétera, 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 pero lo más importante aquí es que se va a jugar un entramado con el tema de los depósitos. Si antes se decía que el banco no tiene que financiar al sector público, pues ahora va a financiar tremendamente el sector privado. Entonces el sector privado va a poder mandar todos sus recursos afuera, comprar el Banco del Pacífico desde el exterior y después, ante una debacle económica, quien responde va a ser el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, el dinero público de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, así es como se va configurando todos estos espacios, ¿no? No solamente es de esta ley que aprobaron, es la ley de privatización del Banco Central del Ecuador. Tiene que ver con esta última ley que posibilitaron y tiene que ver con estos decretos que se manejan continuamente. Hay varias acciones encadenadas que están en el marco de la política económica del actual gobierno y eso nos queda claro. En los primeros meses y esta forma de operar política a partir de los decretos, el decreto justo de producción petrolera, el tema minero, el tema hidroeléctrico, cambios hidroeléctricos, todas en este último trimestre del año que ya se nos está terminando este año y estamos en diciembre, los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, la aprobación de las reformas tributarias, frente a todo este encadenamiento de acciones concretas del gobierno, ¿qué esperaría las personas que nos están viendo? Los cambios en la economía para el próximo año,
nos afectará directamente a las personas en el país? Bueno, ahí importantísimo mencionar que recuerdan ustedes que primero se presentó una ley, ¿no? Una mega ley, de la mega ley que se mencionaba. En esta mega ley lo que se tenía básicamente es lo que en economía se conoce como la disputa por el excedente económico. ¿Quién se queda con el excedente producido? ¿No es cierto? La forma de destinar a la clase media el excedente económico y llevarlo a los bolsillos de las élites económicas, tanto nacionales como internacionales, aunque se diluye un poco en el camino esa distinción que es muy porosa, básicamente es vía impuestos, ¿no? Yo te cobro más impuestos, inmediatamente esto va al Estado y eso seguramente se va desde externa. Esta es una forma en la que se transfiere el excedente, ¿no? Y que existe también el gran lío de fuga de capitales. Entonces, ¿cómo se le traslada el excedente a las clases medias bajas, clases medias altas también, a partir de impuestos? Pero a la clase obrera, a la clase trabajadora, ¿cómo se le transfiere el excedente? A partir de leyes precarizadoras, ¿no? La ley humanitaria ya fue claramente uno de esos espacios en las que la precarización pues fue la pugna, disminución del 50%, y pues nosotros también calculamos en el Instituto de Investigaciones Económicas un índice de precarización que nos permite ver no solamente qué pasa con el empleo, con lo que mide el INEC, que es solamente si es que una persona trabaja más de 40 horas y gana un ingreso básico unificado, sino que adhiere también dimensiones como la seguridad social y si es que tiene un contrato pues formal, escrito, ¿no? Con esto nosotros vemos cómo el índice de precarización aumentó casi un 15% entre 2019 y 2020, lo cual muestra que el Ecuador se volvió una sociedad precarizada y esto pues ha determinado que existe un incremento de los ingresos. Recientemente publicamos junto con un joven investigador del Instituto de Investigaciones también, un artículo en la revista Textos sin Contextos de la Facultad de Comunicación Social de la Central, en la que nosotros vemos cómo hay una correlación entre el aumento de la precarización y el aumento del ingreso de las élites económicas, ¿no? Ahí nosotros observamos cómo, por ejemplo, si es que la precarización aumenta en los últimos 4 años desde que llegó Moreno, y que se aplicó el plan de Lazo. Es muy interesante, si ustedes toman el plan de Lazo en 2017 y todo lo que Lazo quería hacer, lo aplicó Moreno. Todo está ahí escrito, incluido esta ley de privatización del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo no hacerlo si es que su cuñado pues fue gerente del Banco Central, así que perfectamente sabía hacerlo? Entonces, la precarización aumenta y el ingreso de las élites empresariales también empieza a aumentar. Si es que antes representaba casi 44 veces un salario básico unificado, después en 2019 pasa a representar casi 131 veces un salario básico unificado. Ahorita se está discutiendo el tema del salario básico unificado. A mí me parece nefasto que personas que ganan 131 veces un salario básico unificado se atrevan a opinar de que el salario básico unificado no debe subir un centavo. Entonces así vemos ese aumento. Entonces, solamente para que tengan una noción, en promedio las personas ganan $60,000 mensuales, estas élites empresariales, ¿no? Nosotros tal vez no ganemos de eso en todas nuestras vidas laborales. Entonces, vemos cómo hay una conjunción, una articulación, ¿no? Del crecimiento de la precarización con el crecimiento de las élites, lo cual demuestra empíricamente, con datos, que el excedente del sector trabajador se traslada a estas élites empresariales y pues permite enriquecer sus bolsillos. Y después, bueno, uno pensaría que esto con ese noción neoliberal después tiene el efecto ducha, ¿no? Que se va regando, pero no, porque este excedente que queda en las élites empresariales, lo que se hace es enviarlo hacia el exterior, hacia los países fiscales, para no pagar impuestos, y el Ecuador pierde por todos lados. Entonces, se transfiere el excedente, hay fuga de capitales, no hay pago de impuestos, y esto termina pues determinando que haya una repercusión seria para las personas. La primera va a ser los tarifazos, ¿no? En electricidad, en gasolina, que ya los vivimos hace un par de meses, en el tema de créditos, etcétera, etcétera, y el fortalecimiento de los bancos, ¿no? Pero el sector empresarial también debería un poco asustarse, porque los bancos, ¿a quién les van a prestar? ¿A los sectores productivos que pertenecen a ellos o a sus propios holdings de empresas, no, sus propios negocios? Entonces, esto les quita cupo a ustedes para que puedan financiar también sus actividades productivas, y eso lo que va a repercutir es que haya una construcción, configuración del monopolio. La ley de telecomunicaciones, por ejemplo, tiene una cosa muy interesante, perdón, que ya fue derribada por la nueva ley tributaria, en la que si es que en el sector de telecomunicaciones una empresa concentraba ese mercado, tenía que pagar al Estado. Entonces, ese era un aliciente para desconcentrar el mercado. En este momento, la concentración de mercado nuevamente va a ser la pugna, y eso nos afecta a nosotros como usuarios, porque van a subir los precios, y como no hay más oferentes, pues a nosotros nos van a aumentar los precios y vamos a tener menos posibilidades
de consumir, y esto también tiene una repercusión en el crecimiento económico, ¿no? Ujú. Bajar el poder adquisitivo es nefasto porque la economía se mueve porque existe una demanda de promedio. Esto en términos de, si quieren poner muy técnicos, así que alguien nos escucha, docentes, profesores, se llama los procesos de concentración de capital y centralización. Concentración para tener el mandato y el poder, centralización para desplazar y destruir a los demás agentes económicos. Uh-huh. Qué importante estas explicaciones porque Jonathan nos acerca a las personas que estamos viendo a cuáles son los problemas fundamentales en el cambio de la legislación y claro, que porque conversamos ahí en la mesa entre amigos, amigas, familiares y qué nos va a interesar los Pandora Papers o los paraísos fiscales o las empresas offshore, finalmente inciden en la vida de cada ecuatoriano y ecuatoriana y por eso te agradecemos por esa explicación bastante pedagógica que has hecho en esta conversación. Muchas gracias por asistir a esta entrevista, Jonathan. Sí. Sí, solo un minutito para decir estos precios fiscales. No, muchos dicen no me afecta, pero cada vez que ustedes no pueden acceder a salud, no pueden acceder a una educación, su guagua no puede tener idiomas, computación, lo que sea, es porque una persona está usando un precio fiscal y está evadiendo y eludiendo impuestos. Cada vez que las utilidades son chiquitas en una empresa, es porque esa empresa está utilizando precios fiscales. Así que me parece que este es un espacio espectacular para demostrar esto y pues yo les felicito, les aplaudo pues y sigan construyendo estos espacios que de alguna manera tratan de redistribuir la presentación de información y nosotros pues la Universidad Central estará muy contenta de estar aquí, así que muchísimas gracias.